Es un honor de saludarles a ustedes, a amigos, amigas que están en sintonía y en la programación de ASIM TV. Hoy día, en otra mirada, un tema importantísimo que muy pocas veces se trata y que hoy día queremos compartirlo con usted que está ahí en casa. Como es tradicional, hoy día nos acompaña Evelyn Mardones, como ya lo decíamos en la presentación, para hablar, Evelyn, de este tema que es el abuso sexual, un tema tabú, un tema que no se trata mucho, pero hoy día queremos, con todo el respeto, ¿cierto? Y profesionalismo, tocarlo, porque es necesario. Exacto. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Pablo. Bien, agradecida este espacio y sobre todo de poder conversar estos temas que son tan delicados en la infancia y que generan mucho daño en los niños y las niñas que han vivido este tipo de experiencias. Entonces este espacio también va a ser de educación para la comunidad y para las familias que puedan visualizar cuando un niño esté siendo víctima de estas circunstancias. Podríamos hablar de cifras y tanto, pero queremos ir al núcleo, a lo central. ¿Qué entendemos por abuso sexual? Es importante reconocer que en el abuso sexual hay una figura de autoridad, o sea, un otro adulto que ejerce una autoridad hacia un niño o una niña que con un contenido, con una satisfacción sexual para este adulto, utiliza a un niño para otorgar un placer a esta persona, ¿ya? Entonces generando una situación abusiva que puede ser también con contacto físico o sin contacto físico y que genera graves consecuencias y daños tanto fisiológicos como psicológicos en la vida de los niños y de las niñas, ¿ya? Entonces debemos reconocer en este caso que hay un adulto, ¿ya?, que ejerce una autoridad sobre un niño con amenazas en la mayoría de los casos y persuasión para otorgar un placer sexual de satisfacción de este adulto por medio de un niño. Eso podemos entender. Hoy día vamos a centrarlo justamente en los niños, porque es lo que también a usted debe venir como encargada y directora de la residencia Petronila Pincheira, es cierto, le compete. Pero ¿cómo podemos clasificar los tipos de abuso? Sí, existen dos grandes clasificaciones del abuso sexual. El primero de ellos según el tipo de acercamiento, ¿ya? En el tipo de acercamiento reconocemos el con contacto físico y el sin contacto físico. O sea, como lo dicen ambos conceptos, el con contacto físico efectivamente este adulto agresor toca al niño con tocaciones, ya con acceso también podemos reconocer, o también la violación hacia el niño, también con un sentido de satisfacer su propia necesidad corporal de este adulto, ¿ya? Y el sin contacto físico, que uno podría decir, claro, ¿existe el abuso sexual sin contacto físico? Uno podría preguntarse, pero sí, efectivamente existe, ¿ya? Y allí, ¿cómo lo podemos reconocer? Principalmente cuando niños son expuestos a situaciones de pornografía infantil o los graban con este fin, ¿ya? O también muestran ciertas imágenes de pornografía a los niños, ¿ya?, siendo víctimas de estas situaciones. O cuando intencionalmente exponemos a los niños a que sean parte de un acto sexual donde otros están manteniendo una relación sexual y ellos observan estos hechos, ¿ya? De una manera intencional para decir, mire, así se aprende, así se hace, así se desarrolla. Entonces podemos tener abuso sexual sin contacto físico, ¿ya? Y que de todas maneras quizás no va a haber secuelas físicas con un daño, una lesión, pero sí hay consecuencias emocionales en la vida de los niños. Evelyn, ¿y quiénes abusan de los niños? Sí, previamente, antes de la clasificación según víctima y victimario, también es importante reconocer que en esta clasificación existe por parte de a nivel intrafamiliar se pueden dar abusos sexuales, ¿ya? Y también en un contexto extrafamiliar. Entonces, ¿qué debemos reconocer? A nivel intrafamiliar se puede dar una situación abusiva, puede ser alguien con parentesco familiar, un tío, un abuelo, un hermano mayor, un padre, una madre, ¿ya? Y por extrafamiliar es alguien que no tiene vínculo de parentesco con el niño, ¿ya? Un profesor, un asistente de la educación, puede ser un transportista escolar, puede ser alguien que cruzó en la calle con el niño, pero que no tiene vínculo con el niño, no tiene vínculo de parentesco en ese sentido, ¿ya? Y eso lo reconocemos como una relación de víctima y victimario extrafamiliar, ¿ya? Lo más importante es reconocer que sin vínculo familiar solo el 15% de los casos se da, ¿ya?
y con un vínculo intrafamiliar, que es del núcleo del niño, hablamos de un 35 y un 45% de los casos. Se eleva bastante la cifra, ¿no? Pero se eleva aún más cuando hablamos de un vínculo conocido del niño. Y ahí se eleva entre un 50 a un 55% de la estadística. Entonces, la gran mayoría de los casos de niños que son víctimas de abuso sexual es por un vínculo conocido, ¿ya? Y eso es lo más aterrador, creo yo, para los que somos padres o tenemos niños cercanos nuestros. Que las personas que pueden agredir a un niño es porque tienen un vínculo conocido, en la gran mayoría de los casos. Claro, ¿cómo podemos darnos cuenta de eso? Porque claro, es nuestro sector de confianza, nuestras familias se han dado y las cifras se han alargado bastante. Claro. En ese caso, igual es importante reconocer quiénes abusan sexualmente a los niños, como comentaba. Sí. ¿Ya? Entonces, quienes abusan sexualmente son aquellas personas que tienen una confianza con el niño, principalmente que tienen un vínculo conocido de lo que estábamos hablando y que tienen un rol de autoridad con el niño. Que pueden ¿ya? llegar más fácilmente. Que puede llegar fácilmente, que conoce, por ejemplo, los espacios de desenvolverse de los niños, donde las rutinas de ellos, los tiempos de los niños, de la familia, en qué momento está solo. ¿Ya? Entonces, quienes agreden sexualmente a los niños generalmente es alguien conocido del entorno del niño y por eso debemos poner atención a las personas que rodean nuestro grupo familiar sin andar desconfiando de todos los sucesos, sí, claro. Pero lógicamente saber dónde está mi niño, con quién está y qué está haciendo, ¿ya? Pero lo más difícil es reconocer, ¿cierto?, de quiénes pueden agredir sexualmente a los niños, dándose cuenta que es un vínculo principalmente conocido. De otra mirada, estamos hablando hoy día del abuso sexual, especificado hoy en los niños, en los menores, junto a Evelyn Mardones, quien es asistente social y también es la directora de la residencia Petronila Pinchera. Estamos en Suite Villarrica, donde usted puede venir a compartir con la familia, ¿cierto? Un cafecito, como usted lo ve aquí en nuestra mesa, una tortita, un queque con la familia, con los amigos, una reunión de trabajo. Suite Villarrica con pastelería, gelatería, café y restaurante. Y vamos a hacer un corte, vamos a seguir hablando de este tema tan importante, pero espérenos, hacemos un breve alto y ya estamos de regreso. Estamos de regreso, otra mirada junto a Evelyn Mardones aquí en Suite Villarrica, compartiendo este tema importantísimo. Gracias por permanecer ahí en la sintonía, porque sé que es un tema que nos aqueja y es importante conversarlo. Hoy día lo hacemos aquí junto a Evelyn. Quedamos, ¿cierto?, quienes abusan de los niños, pero ¿cuál es el proceso, Evelyn, de esta relación abusiva? Sí. Hay una dinámica que se da al interior de un acto de abuso sexual. En la primera de ellas hay que reconocer la fase de seducción, donde este adulto se gana la confianza del niño a través de regalo, una entrada al equipo de fútbol que le gusta, de confianza hacia el entorno familiar, por ejemplo, visita a la familia, lleva algo para compartir una once. Entonces, la persona agresora sexualmente empieza a ganarse la confianza no solamente del niño, sino de su entorno familiar y reconociendo los espacios del niño, sus tiempos, sus rutinas que hablábamos y las rutinas del grupo familiar para ver en qué momento es más vulnerable para cometer un acto abusivo. Lo que le gusta también, sí. ¿no? Luego de eso, de la fase de seducción, que este agresor ya siente la confianza, que puedo dar un paso con este niño porque la familia me tiene confianza, porque el niño ya siento que es cercano a mí, lo puedo abrazar, él no se retrae cuando yo lo abrazo. Luego de eso viene la fase propiamente tal abusiva, o sea, se da la instancia que también él ha facilitado y agrede sexualmente al niño, puede ser con contacto físico o sin contacto físico, como hablaba. Sí, claro. ¿Ya? Y en esta fase abusiva el niño entra en una crisis, ¿ya? Porque el niño no reconoce qué es lo que le está sucediendo, o sea, qué pasó. Si era una persona que me quería y era cariñoso conmigo, con mi familia, ¿por qué hace esto conmigo? ¿Es bueno, es malo? ¿Qué es lo que está pasando? Y presenta síntomas conductuales respecto a un cambio anímico, un cambio en relación de su conducta y emociones que nos permita a nosotros darnos cuenta que algo pasó con el niño. Entonces allí se genera una ruptura, ¿ya? En este sistema de crisis que hace el niño, en esta ruptura tenemos dos posibilidades, ¿ya? Por una parte, logramos como nosotros adultos de darnos cuenta que hay una situación que está afectando al niño con un cambio de conducta, un cambio de estado de ánimo, y al darnos cuenta de esta situación, el niño tiene dos opciones. Ya se siente acogido y se siente en confianza para hablar,
o en definitiva hay una ley del silencio que se siente amenazado, ¿ya? Atemorizado para contar lo que está sucediendo. Entonces hay dos posibilidades cuando hay una crisis del niño que ha vivido una situación abusiva. Podemos protegerlo y el niño habla, revela lo que le ocurrió, quién fue el agresor, en qué contexto fue lo que sucedió, o en definitiva, este niño no se siente seguro para hablar, no me van a creer de lo que ocurrió, y se generan estas amenazas de parte del agresor, que voy a intimidar a tu familia, ya no voy a poder colaborar económicamente con ellos ni contigo. Entonces se genera toda una extorsión hacia el niño, que el niño siente una presión para no hablar. ¿Se ha escuchado que dicen, a mí me van a creer porque yo soy el adulto? Claro, entonces también esos son factores que inciden a una situación de develación del niño. Sí. Y lo más complejo es que cuando un niño no devela y no se siente en confianza para dar a conocer esta situación abusiva, es que este ciclo de abuso se vuelve a repetir. ¿Cuánto tiempo hemos conocido de historias de abuso sexual que se han repetido por años? Así Años. Hemos visto casos de connotación pública en los medios de comunicación, o casos quizás que nosotros conocemos que no solamente fue un evento abusivo, sino que fueron 10 años. Hemos conocido casos donde realmente el abuso sexual se ha ido perpetuando en el tiempo. Entonces nosotros, nuestro rol protector es cómo en esta situación de crisis yo me puedo dar cuenta que este niño está siendo víctima de una situación abusiva para interrumpir lo que está afectando gravemente a un niño. Evelyn, hay que ir rompiendo mitos también, Sí. porque ¿cuáles son esos mitos que hay acerca del abuso sexual? Sí, hay distintos mitos, ¿sabes? Lo que estábamos conversando un poco, que esto generalmente ocurre en lugares solitarios, oscuros, Sí. y resulta que ocurre a plena luz del día, donde está todo el grupo familiar reunido, donde hay una comida y vinieron amigos de la familia, se juntó otras personas y los niños fueron a jugar a la pieza, y en definitiva este agresor tomó la oportunidad, fue al baño y llevó a uno de los niños al baño. Evelyn, Entonces no son en lugares que podemos Sí. reconocer oscuros, solitarios, que le ocurre a familias que son pobres, porque no tienen las condiciones, no se dan Sí. cuenta, dice uno, porque son pobres. Pero resulta que esto ocurre en toda clase social. y muchas veces le decimos a los niños no te juntes con extraños, pero tú lo decías, muchas veces son de nuestro entorno. Sí, son de nuestro entorno. Lo otro el abuso sexual solamente es cuando es violación, ya cuando ha habido una agresión física, con penetración hacia un niño o una niña. Ya, pero eso no es solamente, eso es un mito. Por otra parte, que es poco frecuente. No que esto no ocurre, no es real. Las cifras nosotros nos dicen también que al menos de 25 casos conocidos de abuso sexual, uno solamente hace la denuncia. Imagínate. Entonces, es poco frecuente. No es así, no es real. Otro, que los agresores sexuales son enfermos mentales. Podemos decir que están realmente sabiendo lo que están haciendo. He conocido en juicio, en audiencia, agresores sexuales que uno podría pensar que tienen un perfil esquizofrénico, con delirio, pero resulta que viene muy bien vestido, con su abogado, se desenvuelve muy bien, Sí, claro. ¿ya? Entonces no son enfermos que nosotros dijéramos esquizofrénicos, ¿ya? Por otra parte, que es fácil de detectar un abuso sexual, es lo más complejo, ¿ya? De detectar, de darnos cuenta que a un niño le está ocurriendo una situación así e interrumpirla, ¿ya? Por otra parte, que los niños generalmente mienten, ¿ya? No le creemos a los niños cuando está diciendo, resulta que el tío me quedé solo con él y me llevó al baño y me tocó, ¿ya? Lo cuestionamos. Como decía, ¿pero cómo te llevas? ¿Tú estás seguro de lo que tú me estás diciendo? Entonces hacemos dudar al niño respecto a lo que está relatando, ¿ya? Que es más frecuente, también otro mito, que es más frecuente en niñas, ¿ya? Pero también eso no es real, porque le ocurre también a los niños. Y tuve la oportunidad de trabajar en la OPD de Pucón y teníamos casos que de 100, 48 eran niños y 52 eran niñas. Entonces, realmente está muy equiparado entre niños y niñas también la agresión. Entonces, no solamente podemos creer que a las niñas les pasa y debemos cuidarlas más, a los niños también les pasa y también debemos cuidarlas. Es un tema muy importante que te vamos a invitar, Evelyn, para el próximo programa para seguir hablando de este tema que es importante, el abuso sexual, y a usted también queremos dejarle la invitación a que el próximo programa, también a través de este canal y en este mismo espacio, poder seguir hablando de este tema importante para la familia. Muchas gracias, Evelyn, por acompañarnos. Gracias. Sigamos aquí en ASIN TV.